Lo que vamos a compartir, lo vamos a proyectar en la pantalla, tiene un sentido de profunda espiritualidad, pero también un profundo sentido de tecnicismo. Le pregunté a mi querido hermano José cómo podríamos colaborar mejor con la materia, y al darnos la libertad de poder desarrollar, tenía preparado otro tema para abordar que tenía que ver con la gracia, pero ayer el Señor me cambió el tema. Y digo el Señor me lo cambió porque lo recibí ayer, y aunque está procesado en mi espíritu, poder volcarlo me va a ayudar mucho la pantalla. No sé bien todo lo que esto represente para ustedes en los próximos años, pero quiero decirles que esta enseñanza porta un carácter profético. No solamente es magisterial en términos de enseñanza, sino que porta un sentido profético, y esta es la única forma en que puedo decirles el testimonio que tengo en mi espíritu. El tema que vamos a compartir lleva por título Mentes con altos niveles de entrenamiento para expresar la realidad del cielo en la tierra. Lo van a ver en la pantalla y tiene que ver con la propuesta que vamos a compartir en estos 3 días. Hoy posiblemente sea un poquito más técnico, pero tiene que ver con el sentido de lo que el Señor fue apuntando en nuestro corazón. Y entiendo que hay algo que Dios está gestando en la vida de su cuerpo, que mayormente cuando hablamos de la operación de Cristo, hablamos de Cristo hacia nosotros, Cristo en nosotros, pero lo que vi por el Espíritu fue Cristo expresado a través de nosotros. Creo que hay una tarea muy importante que está haciendo la casa, los apóstoles, los pastores, la escuela, acerca de la formación de Cristo en el interior. Pero cuando oraba y meditaba ayer por estos próximos 3 días, el Señor me cambió el enfoque. Estaba preparando a hablar acerca de cómo Cristo opera en nosotros para poder hablar de cómo Él se expresa a través de nosotros. Y en esto puntualmente tiene que ver con la mente. Y cuando hablo de ciertos tecnicismos, hablo del discernimiento de lo que pasa en la mente de las personas hoy, principalmente en la vida de la iglesia. Pero vamos a dejar que la palabra construya el pensamiento. ¿Les parece? El título es este entonces. Durante los 3 días hablaremos de esto. Mentes con altos niveles de entrenamiento para expresar la realidad del cielo en la tierra. Recordemos en cada momento que se vaya hablando que todo lo que viene de arriba es superior y resolutivo. Todo lo que viene de arriba es superior. Todo, absolutamente todo es superior. Juan capítulo 3, verso 31 afirma esto, pero no solo es superior, sino también es resolutivo, resuelve, tiene la capacidad de resolver cosas. No solamente es superior en términos de que es superior, porque hay cosas que pueden pretender ser superiores, pero a la hora de la práctica no resuelven nada. Y quedan en filosofías, quedan en ideologías, quedan en conceptos, pero en la practicidad no tienen la capacidad de resolver absolutamente nada. Todo lo que viene de arriba resuelve, ¿sí? Todo lo que viene. Todo el Antiguo Testamento es la evidencia de esto, pero la máxima evidencia de esto es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo no vino solo para expresar el reino, Cristo vino para resolver un conflicto global, un conflicto cósmico, un conflicto eterno, un conflicto universal. Cristo vino para resolver. Así que todo lo que viene de arriba no solo es superior, sino que tiene la capacidad de resolver. Y ahí es donde nosotros tenemos que parar nuestro entendimiento. Porque la iglesia, por muchas décadas, y sobre todo estos últimos 4 o 5 décadas, cacareó como gallo dentro del gallinero de que la iglesia era superior al mundo, pero nunca lo pudo demostrar. Nunca lo pudo demostrar. Porque lamentablemente usó la misma arma y la misma naturaleza que el mundo. Y no se puede cambiar al mundo con la misma naturaleza del mundo. La carne no convierte a la carne. La carne no resuelve absolutamente nada. Por eso nosotros traemos la imagen del celestial, no la imagen del terrenal. El primer Adán es terrenal, pero el postrer Adán es celestial. Y lo celestial resuelve, no solamente es superior, no solamente es de arriba,
no solamente superior en términos de lenguaje, entendimiento y visión, sino que tiene carácter resolutivo. Lo que no se pudo resolver desde Génesis 1 hasta Malaquías 4, nuestro Señor lo resolvió en la cruz. Así que todo lo que viene de arriba tiene capacidad y carácter resolutivo. Descubrir esto nos vuelve responsables de nuestra generación. Porque podemos cacarear de que tenemos a Cristo en nuestro interior y no resolver nada. Y sería otro tipo de mentira también. Pasarnos toda la vida diciendo que nosotros somos transformadores y de verdad no hemos expresado esa transformación. Pero esta experiencia a la que Dios nos está llevando por su gracia y por su verdad, nos está poniendo en escenarios para resolver cosas. Y es lo que iremos trabajando juntos con la ayuda del Señor. ¿Les parece? Veamos Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Hechos capítulo 7, verso 22. Daniel capítulo 1, verso 3. Y Daniel capítulo 1, verso 17. Y sobre estos 4 versos vamos a parar lo que vamos a compartir hoy. El primer verso, Primera de Tesalonicenses 5:23. El segundo, Hechos capítulo 7, verso 22. Daniel capítulo 1, verso 3. Y Daniel capítulo 1, verso 17. ¿Pudieron anotar todo? ¿Sí? Empecemos con Primera de Tesalonicenses, está en la pantalla la cita bíblica, Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Retenga este pasaje, lo trabajaremos en unos minutos. Hechos, capítulo 7, verso 22, la descripción que se da acerca de Moisés. Más adelante entenderemos por qué nos apoyamos en esta cita bíblica. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Daniel, capítulo 1, verso 3 y 4. Daniel, capítulo 1, verso 3 y 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y por último, Daniel capítulo 1, verso 17, un poco más adelante. Tenían esta medida de sabiduría, tenían esta medida de entendimiento, pero ahora Dios la incrementa, ahora Dios la aumenta, ahora Dios doblega la apuesta. Y dice la Escritura en el verso 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Lo primero que vamos a afirmar entre todos estos pasajes es que Dios no está compitiendo con el hombre como si Él necesitara competir. No es que Él levanta a alguien porque Dios está compitiendo. Dios no compite con el hombre, Dios se da a conocer. Todo lo que Dios hace es darse a conocer. Toma a un Moisés para darse a conocer. Toma a los 4 muchachos para darse a conocer. O sea, Dios no está compitiendo con la serpiente de los magos. Dios no está compitiendo con el faraón. Dios no está compitiendo con Nabucodonosor. Dios no está compitiendo con Milei. Dios no está compitiendo con la derecha. Dios no está compitiendo con la izquierda.
todo lo que Dios hace, no lo hace para competir y demostrar que Él tiene poder. Porque la creación entera habla del poder de Dios, ¿sí o no? Romanos 1, verso 20, dice que la creación habla del poder de Dios y de su divinidad. Así que Dios no está tratando de demostrar que Él tiene poder, sino que Él está obrando para darse a conocer. Todo lo que Él hace es para darse a conocer, estableciendo estos pilares para construir lo que construiremos estos 3 días juntos, si me aguantan hasta el miércoles. Solo tienen que soportar y sobrevivir hasta el miércoles. La identidad integral del Evangelio. Tomemos un momento para hablar acerca de esto, la identidad integral del Evangelio. En un tiempo el Evangelio tenía que ver con nuestra alma. En un tiempo el Evangelio tuvo que ver con nuestro espíritu. En un tiempo el Evangelio ahora tiene que ver con el cuerpo. Y es como que por etapas vamos dándole mayor énfasis a algo. A veces porque pertenece a la Reforma, pero muchas veces es porque nuestra mente todavía sufre de enemistades. Y como sufre de enemistades, nuestra mente no logra conectar la integralidad del Evangelio. La integralidad del Evangelio funciona: espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden. Esos son los valores establecidos. Ahora, ¿cuál de los 3 son más importantes? Los 3. ¿Cuál de los 3 son más importantes? Los 3. Porque si usted tiene un espíritu regenerado y un alma salvada, pero su cuerpo está hecho pedazo, su espíritu y su alma disfrutarán de la eternidad, pero la expresión de Cristo a través de su cuerpo es imposible. Por eso nos estamos cuidando para vivir lo más que podamos. Porque hoy, con la edad que tenemos un conocimiento que si Dios nos da gracia 30 años más, ¿cuánto podemos colaborar con nuestra generación? El cuerpo también es importante. Ahora, en un momento le dimos tanto énfasis al espíritu que éramos espíritu caminando. Y el alma no tenía valor y nos volvimos duros, nos volvimos fríos, nos volvimos como incapaces de sentir compasión por las personas. Nos volvimos tan espirituales que perdimos al ser humano. Y nosotros nunca dejamos de ser humanos, solo que somos una nueva humanidad. Pero nunca dejamos de ser humanos. Dios no nos hizo ángeles, somos seres espirituales, pero que tienen un alma, el lugar donde se expresa. Y ahora vamos a tener definiciones que nos van a ayudar en esto. Y si usted está de acuerdo, apóstol, podemos dejar todos los escritos, que tampoco son tantos, para que puedan colaborar con lo que estamos hablando. Después nos volvimos pura alma. Todo tenía que ver con el alma, curar el alma, sanar el alma, libertar el alma. Todo tenía que ver con el alma. Y descuidamos la operación de Cristo en nuestro espíritu, la habitación de Cristo en nuestro espíritu. Y entonces todo tenía que ver con un Dios de afuera, con un Dios externo, con un Dios ambiental, con un Dios que tenía que visitarnos, con un Dios que tenía que venir, con un Dios que tenía que tocarnos. Todo tenía que ver con un obrar de afuera, porque el alma cuando gobierna se sustenta con cosas externas. El alma no fue creada para gobernar, el alma fue creada para someterse al espíritu. Este es el diseño del alma. El alma tiene una función importantísima, valiosa. En el plan de redención, el alma tiene su lugar. Dios no solamente santificó nuestro espíritu, santifica nuestra alma. Ahora, entender la función del alma será clave, y es aquí donde vamos a trabajar estos 3 días. La asignación que el Señor me dio, apóstol, para estos días es la mente. Es trabajar la mente y descubrir, identificar por qué tenemos una generación con una mente tan cansada como la nuestra. Nunca antes en la historia hubo una generación que tuviera la mente tan cansada, tan estresada y tan atrofiada como la nuestra. Los próximos minutos vamos a hablar de esto porque todo esto tiene su sentido de razón. Pero vamos paso a paso. La integralidad del Evangelio, la identidad integral del Evangelio. Ustedes tienen ahí en la pantalla, espero lo puedan leer, está muy pequeño, les pido disculpas, para mañana lo vamos a agrandar. ¿Lo pueden ver? Entonces el que tiene que agrandar los anteojos soy yo. Ustedes lo ven. ¡Wow! Se merecen 1 kilo de helado que les va a pagar el pastor Marcelo esta noche. Muchas gracias.
Hablemos de la identidad integral del Evangelio, que es espíritu, alma y cuerpo, todo, absolutamente el ser integral. La integralidad de la obra de Dios es espiritual, pero incluye el alma y el cuerpo. Lo que me está pasando en el espíritu me tiene que pasar en el alma y también me tiene que pasar en el cuerpo. El cuerpo tiene que tener las expresiones de la operación del Evangelio en mi espíritu. Y esto tiene su procedencia y esto comienza su obra en nuestro espíritu. El espíritu es el lugar, y lo pueden ver en la pantalla, intentamos escribir todo para que tengan la mayor cantidad de información escrita. El espíritu es el lugar donde somos conscientes de Dios. El alma, donde somos conscientes de nosotros. Y el cuerpo es donde somos conscientes de nuestro medio ambiente. No es que sentimos el frío en el alma, aunque a veces decimos se me parte el alma del frío. ¿Dónde es que sentimos el frío? En el cuerpo. Repercute en nuestro cuerpo. Afecta a nuestro cuerpo. Y después tendrá sus implicaciones en nuestro interior. Pero nosotros somos conscientes de Dios en nuestro espíritu. Cuando vivimos en el espíritu, somos conscientes de la habitación de Cristo en nuestro interior. Por eso no apelamos tanto a la palabra presencia en la realidad del nuevo pacto, sino a la palabra conciencia de la vida. ¿Cuál es la diferencia? La palabra presencia va desapareciendo en el Nuevo Testamento para ser absorbido por la palabra conciencia de la vida. Y nosotros teniendo esta vida y llevando esta vida y recibiendo esta vida y creciendo en esta vida y multiplicando esta vida, lo que va pasando es que la palabra presencia tiene que ver con un momento determinado que Dios aparece. Pero nosotros no tenemos un momento determinado donde Dios aparece. Dios está en nosotros todo el tiempo. ¿Por qué se nos pide andar en el Espíritu? Para vivir conscientes de Cristo 24/7 y en todo lugar. Esta es una obra del Espíritu en nuestro espíritu. Cuando vivimos en el Espíritu estamos conscientes de Él. Un hermano almático, por favor, no estoy criticando, ni quiero ser despectivo ni irónico, no es mi cultura, no es mi proceder. Pero un hermano almático gobernado por el alma necesita que Dios lo visite, porque él no es consciente de la vida que lo habita. Entonces, Dios, ven, Dios, visítame, Dios, necesito que me toques, necesito que hoy vengas a mi cuarto y trates conmigo. Todas expresiones que pertenecen de un alma que está gobernando al creyente. Lo está invitando. Sin embargo, ¿cuál es la oración de los creyentes? La oración en el Espíritu comienza con alabanza, con exaltación, y el Espíritu comienza a guiarnos cómo debemos orar. Y el Espíritu nos guía y nos enseña y nos vuelve conscientes de Él en nosotros. Y eso resuelve nuestras vidas. En el Espíritu nosotros vivimos conscientes de Él. Cuando dejamos de vivir en el Espíritu, nosotros perdemos esa conciencia. Pero cuando nosotros andamos en el Espíritu, oramos en el Espíritu, adoramos, y todo el tiempo estamos conscientes de Él. Nunca Él se va, nunca Él se fue, nunca Él tiene que volver, siempre estuvo ahí. ¿Qué es lo que hace el alma? El alma me hace consciente de mí mismo, me hace consciente de que soy Gustavo. Antes era Gustavo sin Cristo, ahora soy Gustavo en Cristo. No dejo de ser Gustavo. Dios no mata al ser humano, Dios mata al viejo hombre. Y esto tiene que ser, porque en el entendimiento de hacer morir el alma, parece que Dios me hiciera morir a mí. No me está haciendo morir a mí como Gustavo. Está haciendo morir todo lo que pertenece al viejo hombre en Gustavo. Gustavo no muere, lo que muere es el viejo hombre en Gustavo. Ahora hay un nuevo Gustavo, que es el Gustavo nacido de nuevo, que es gobernado por el Espíritu de Dios, que ahora tiene la naturaleza de Cristo. Morir a nosotros tiene que ser entendido. Morir a nosotros tiene que ser entendido, porque lo que muere de nosotros es el viejo hombre, no nuestra personalidad. Dios necesita Cristo versión María, Dios necesita Cristo versión Juan, Dios necesita Cristo versión Gustavo, Dios necesita Cristo versión poné tu nombre. Dios necesita Cristo versión, o sea, no nos hizo a todos iguales.
Esto no es una clonación de Cristos. No, nos hizo a todos como la expresión de Cristo, pero sin alterar nuestra personalidad. Todo lo que de nuestra personalidad está afectada por el viejo hombre, eso es arrancado. Si mi personalidad tiene depre, mi personalidad tiene ansiedades, todo eso pertenece al viejo hombre. Si mi personalidad está llena de ira, de rencores y todo eso debe ser quitado. Y ahora una nueva persona se va a mostrar. ¿Cuál es esa persona? Gustavo en Cristo y Cristo en Gustavo. Es importante saber que Dios quiere al ser humano. Dios habita un vaso de barro. Él no habita en ángeles. Él no espera que seas ángel. Y esto quiero pedirte que te saques toda carga de encima, que Dios no espera que vivas volando y que todos los días sean celestiales y que todos los días... No, vas a seguir siendo un ser humano. La diferencia es que este ser humano tiene una naturaleza totalmente diferente a los demás. Pensamientos diferentes, sentimientos diferentes, intenciones diferentes. Donde la realidad del Hijo de Dios nos absorbe y podemos expresarle como personas. Es maravilloso que vayamos a África o a Asia o a Europa o a Oceanía o que vayamos a toda América y descubramos que Dios nunca va a destruir las culturas, nunca va a destruir las tribus y nunca va a destruir las lenguas, porque Él tiene placer en la multiplicidad. Dios tiene placer en vernos con diseños diferentes, pero respetando todos una misma esencia llamada Cristo Jesús. En el pasado, cuando los misioneros ingleses vinieron a Argentina y principalmente al norte, se preocuparon tanto por darle un saco y una corbata que mataron la esencia de lo que ellos eran. Le quitaron a ellos la posibilidad de expresar a Dios como ellos eran. Y eso los llevó a un plano de religiosidad. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender y disfrutar. El cambio que vamos a sufrir será de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Y este cambio de adentro hacia afuera se va a expresar en la versión de tu persona. ¿Saben? Entender esto destruye por completo el sistema diabólico de querer coachar a los cristianos. Destruye por completo. Querer fabricarles una performance que termina siendo una jaula de hipocresía y de apariencias. Uno de los líderes más grandes del Nuevo Testamento que tuvo la administración más pesada como responsabilidad fue un joven llamado Timoteo. ¿Sabe qué lugar él tenía que pastorear? Nada más y nada menos que Éfeso. ¿Qué operaba en Éfeso? Es como entregarle a un muchacho débil la ciudad de Luján. Es como entregarle a alguien un territorio atado por la idolatría, el paganismo. La economía giraba alrededor de la idolatría y el paganismo. Y una persona tan débil hacerse cargo de un lugar tan pesado. Es que Pablo nunca se preocupó en la performance de Timoteo, sino que él aviva el don que estaba dentro de él, que es Cristo, que lo deje crecer a él. A veces estamos tan preocupados por perfeccionar al hombre exterior que no descansamos en la confianza de lo que habita dentro de nosotros. Ahora, esto quiere decir, no hay que perfeccionar la mente, sí que hay que perfeccionarla, pero garantizando la fuente. Ahora vamos a entrar dentro de unos minutos, estoy solamente construyendo algunos escalones para entrar a la casa. ¿Se animan a repetirlo conmigo? El espíritu es el lugar donde somos conscientes de Dios, el alma donde somos conscientes de nosotros y el cuerpo es donde somos conscientes de nuestro medio ambiente. Estar en Cristo no es perder conciencia de vos. Ya vivimos esto en el pasado. Haga ayuno, hermano, haga ayuno. El 70% de los cristianos que están en un neuropsiquiátrico son personas que vivían en ayuno. Ayunos que Dios nunca les pidió. Pero ellos no entendieron cuando Pablo enseñaba que las cosas externas no santificaban el interior. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama la doctrina del ascetismo. La doctrina del ascetismo es, no comas para ser más santo. Pablo viene después y dice, de todo lo que está en la carnicería, coman, porque no hay nada de afuera que te haga más santo ni menos santo. No tenía que ver con prácticas de comida. Lo que nos hace más santo es la verdad, comer la verdad.
Sin embargo, muchas personas, pensando que esto era posible, ¿qué hicieron? Dejaron de comer, practicaron una vida de ayuno y terminaron en neuropsiquiátrico. Porque al no comer debilitaron sus mentes y se volvieron místicos por la debilidad de sus mentes. ¿Hay que ayunar o no hay que ayunar? No es la materia ahora. Simplemente no hagas nada que Dios no te pida. Simplemente. El espíritu se relaciona con Dios. Estamos bien hasta aquí. Esto es doctrina, ¿no? El espíritu se relaciona con Dios. El alma se relaciona ¿con quién? Con nosotros mismos. Yo necesito tener conciencia de mí. Si yo no puedo amarme a mí mismo, no puedo amar a mi esposa. Si yo no puedo amar a mí mismo, no puedo amar a mis hijos, a mis nietos, si no me puedo amar. Ahora, el pecado no está en amarnos a uno mismo, el pecado está en ser amadores de uno mismo. Si yo no me cuido, ¿cómo voy a cuidar a mi esposa? A mí me parecía una locura la primera vez que subí al avión y me dijeron, si hay problema de despresurización, usted colóquese sobre usted primero la máscara. Y yo dije, no, si mi esposa está al lado, yo se lo pongo a ella. Si mis hijos están al lado, se lo pongo a ellos. Sí, pero ¿cuánto tiempo yo se los puedo sostener a ellos si yo me quedo sin oxígeno? Parece egoísta, pero no es egoísta. Y no es egoísta saber moderada y saludablemente pensar en uno mismo. Pensar en uno mismo no es ponerme primero yo. No. Pensar en uno mismo es poner primeramente a Cristo. Pensar en uno mismo es poner primeramente la palabra. Pensar en uno mismo es priorizar la vida de oración. Pensar en uno mismo es darle el lugar que Dios tiene en nosotros como Señor y Salvador de nuestra vida. Pensar en uno mismo es reconocer su autoridad y su sabiduría en nosotros. Pero sí tenemos que pensar en nosotros. Porque algunos cayendo en el exceso fueron abusados. Y cayeron en una obediencia que Dios nunca le pidió. Algunos de nosotros, no todos, muchos de nosotros crecimos en ambientes saludables, pero muchos de nosotros no. Nos enseñaron a no pensar en nosotros y sabíamos que nos estaban manipulando y seguíamos igual. Porque no sabíamos cómo pensar de nosotros adecuadamente. Y aún peor, llegar al liderazgo y llegar a ser ancianos, que es lo primero que dice Hechos capítulo 20, verso 28. Lo primero que dice, Hechos capítulo 20, verso 28 dice, mirad por vosotros mismos y luego por el rebaño que el Señor os ha puesto por obispos. Así que hay que aprender a pensar y a ser consciente de uno mismo. ¿Tiene sentido? Y luego seguimos en el pensamiento, ¿a dónde nos lleva un alma saludable? A ser consciente de nuestro prójimo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Así que no está mal pensar en uno mismo. La cuestión es, ¿pienso de mí desde el viejo hombre o pienso en mí desde la naturaleza del nuevo hombre? ¿Tiene sentido? ¿O está muy complicada la primera parte? ¿Vamos bien? ¿Sí? Somos un ser integral, ¿se anima a repetirlo? Somos un ser integral que en orden vivimos en continuo desarrollo. Somos un ser integral que en orden vivimos en continuo desarrollo. Todo nuestro ser fue creado para desarrollarse. Todo nuestro ser está en continuo desarrollo. Y esto no podemos olvidarnos jamás, porque de esto depende nuestra lucidez, porque de esto depende llegar bien a nuestra ancianidad. Todo nuestro ser está en continuo desarrollo y necesito entender el desarrollo de mi hombre espiritual. Necesito entender el desarrollo de mi alma, el desarrollo de mi cuerpo. Señores, la jubilación no existe en Cristo. En Cristo solo existe un continuo desarrollo. Cuando un líder, cuando un obrero, cuando un colaborador siente que ya se jubiló, hermano, se vuelve una molestia para su familia y para la congregación. El hermano que deja de aprender, el hermano que deja de desarrollarse se vuelve un estorbo. No es que tenga maldad, es que dejó de desarrollarse. Es hermoso tener en nuestras congregaciones hermanos de 60 años estudiar, hermanos de 70 años estudiar, hermanos de 80 años estudiar.
En nuestros cursos en la congregación tenemos un grupo de hermanos que le prepararon una mesa especial donde estudian hermanos de 75 a 80 años y vos lo ves con una lucidez. Porque ¿qué más salud que la palabra de Dios? ¿Qué más salud que la palabra de Dios? No, es para los jóvenes, no es para todos. Es para los niños, es para los adolescentes, para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos. Hay hermanos que empezaron el primer año de estudio diciendo, apóstol, yo hace años que no estudio. Con más razón, vuelva. El cerebro es un músculo y la mente de Cristo se va desarrollando en nosotros en la medida en que nos vamos exponiendo a la verdad. Vuelva. Al principio le costaban, hoy son una velocidad, hermanos. ¿Dónde está esa velocidad? En el ejercicio. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, fue creado para ser desarrollado. El otro día miraba un video de un anciano de 80 años que a los 60 años decidió comenzar a hacer deporte. 80 años, levanta pesa, corre, nada. Se dio cuenta que él envejeció mientras él se descuidó el cuerpo, pero cuando vio que el cuerpo podía aún así recuperar la memoria y desarrollarse, se dio cuenta que la creación de tendones y músculos, y no soy un perito en la materia, simplemente he investigado un poco, le generó a él la capacidad de poder soportar los dolores de las articulaciones. Tengo un video que decidí guardar y se lo envié a mi esposa para que lo veamos juntos. Un video extraordinario que usted lo tiene que ver. Cómo el entrenamiento desarrolla ahora defensa en los huesos. Y los huesos se parten menos por causa del entrenamiento, el efecto que se produce en los huesos. Y usted dice, Dios mío, ¿hasta qué edad una persona puede desarrollarse? Hasta que él decida. El día que decida estancarse espiritualmente se estanca. El día que decida estancarse en la mente se estanca. El día que decida estancarse en el cuerpo se estanca. Pero ustedes y yo hasta el último segundo vamos a desarrollarnos para cumplir el propósito de Dios en nuestros días en la tierra. Hasta el último día vamos a desarrollarnos. Vamos a desarrollar nuestro ser interior y conocer lo que en él hay. A desarrollar nuestra alma y conocer lo que Dios nos dotó. Y vamos a desarrollar nuestro cuerpo para la gloria del Señor. ¿Les parece? ¿Vamos bien hasta aquí? Toda obra de Dios es en el Espíritu. Toda obra de Dios es en el Espíritu y comienza en el Espíritu, pero se extiende en todo nuestro ser. ¿Se acuerdan que leímos en 1 Tesalonicenses 5:23? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Espíritu. ¿Primero qué? Espíritu. Primero, esto es inalterable. Espíritu. Pero luego el alma y luego también el cuerpo. Es un ser integral lo que Dios nos ha dado para administrar. Empieza en el Espíritu, se extiende desde el Espíritu a todo nuestro ser. Pasamos a la siguiente placa, por favor. Como generación, son 145 placas. Mi equipo trabajó. Luquita, que le voy a ver si lo puedo traer el miércoles para que lo conozcan, trabajó en esto, me ayudó. Porque, vuelvo a repetirle, lo que estoy compartiendo con ustedes, lo recibí ayer y trabajamos ayer y hoy para poder presentarlo, para ser fiel a él. Así que esto no está recalentado, está salido recién del horno. Espero que lo saboree como nosotros también. Pero quiero presentarle a Lucas para que usted le dé un aplauso después a él, porque él me ayudaba a bajarlos en placas. Como generación estamos avanzando en un entendimiento más claro y profundo de esta integralidad, ¿no? Hay personas, congregaciones que están ahora con todo lo que es fitness, ¿no? Y todos son fitness, musculosos, y está bien. Pero eso es una pantalla si el espíritu no está fortalecido y el alma no está salvada. Es una pantalla. Volvemos a traer el sistema. Y aquí hay nombres que no se me permite dar, pero que podría hablarle de congregaciones multitudinarias que se preocuparon tanto por la apariencia que el pecado se los comió. No eran malos, estaban vacíos. Entonces, tenemos que entender que el orden no se puede negociar. Espíritu, alma, cuerpo. No podemos negociar el orden establecido por Dios. Ahora, comprendiendo más acerca de estas tres partes que componen un ser, y comienza ahora el desarrollo puntual de nuestra exposición. En mi caso, lo que voy a abordar en estos 3 días tiene que ver con el alma, principalmente con la mente. ¿Se acuerdan el título del mensaje? ¿Alguien se anima a repetir el título del mensaje?
mente con altos niveles de entrenamiento para expresar la realidad del cielo en la tierra. Ustedes vienen ejercitados en la vida del Espíritu, han aprendido, han sido enseñados en la vida del Espíritu. Así que nuestro aporte por voluntad del Señor es hablar por un momento del alma. El alma es una creación maravillosa de Dios. El alma es una de las mayores maravillas dentro de todo lo creado. Por eso no es lo mismo matar la carne que matar el alma. No es lo mismo. No es lo mismo hacer morir la carne que hacer morir el alma. El alma no es que tiene que morir. Lo que el alma tiene que hacer es rendirse. El alma tiene que someterse. El alma tiene que entregar el gobierno al Espíritu para que el Espíritu pueda gobernar. El alma es hermosa como una esposa que se sujeta a su marido, como un marido que se sujeta a Cristo, así como Cristo se sujeta al Padre. El alma es hermosa y Dios la santifica, Dios la limpia, Dios no mata el alma. Lo que Dios está haciendo es limpiarla, es santificarla, es purificarla, es desintoxicarla, es descontaminar el alma de todo lo que pertenece al viejo hombre. Pero el alma solo expresa esta belleza cuando el alma se rinde a Cristo. El alma solo expresa esta belleza cuando se rinde a la vida del Espíritu. No hemos podido disfrutar del alma y maravillarnos de esa creación porque ha sido devastada por el pecado y la muerte. No hemos logrado entenderlo porque en la herencia del primer Adán hemos heredado, Romanos 5 del 12 al 21, el pecado y la muerte. Y en algunos sectores de la iglesia se ha reprimido los sentimientos del alma como si el alma fuera mala en todas sus formas. Por ejemplo, fallece un ser querido, no tenés que llorarlo. Fallece un ser querido, no tenés que lamentarlo. Tenés que reprimir esos sentimientos porque ahora Cristo está en vos. Déjeme decirle algo. Sujeto a corrección del apóstol José Luis, siempre. Lo que no deberíamos dar lugar es al dolor del que no tiene esperanza. Pero hay un dolor de la separación que no está mal sufrirlo. Es una separación momentánea, pero es un dolor. O sea, si nosotros tenemos que enviar ahora a nuestros hijos a alguna parte del mundo a servir al Señor, claro que nos vamos a gozar, porque se van por voluntad del Señor, no se van escapando de nuestra casa, no se van escapando del Señor, no se van escapando del ministerio, se van para servir al Señor. Sin embargo, así, el dolor de la separación, de vernos los domingos, de vernos el jueves, o de tomar un café, la separación tiene un dolor que debe ser respetado. Y cuando este dolor no se respeta, las personas sufren una agonía en secreto, que en algún momento ese dolor no resuelto, lo que se va a reproducir es en alguna enfermedad. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Ahora, el alma no puede vivir en el dolor del que no tiene esperanza. Porque ¿qué sería triste? Que un creyente llore como que no tiene esperanza de que lo va a volver a ver. No, nos vamos. Entonces, es una lágrima con sonrisa, ¿me explico? Es un dolor con alegría de saber que nos separamos por un poco de tiempo. Hay muchas cosas que nos van pasando en la vida que necesitan las expresiones del alma. Y que el alma no debe ser reprimida, sino debe ser rendida. No sientas esto. No, ¿cómo no lo vas a sentir? Señor, te pido que gobiernes mi alma. Te pido que gobiernes mis emociones. Te pido que gobiernes mis sentimientos. No tengo que reprimirla, tengo que rendirla. ¿Cuántos tiene sentido? ¿Cuántos ven lo que estamos diciendo? No es lo mismo violentar al alma, que el alma sea rendida al gobierno del Espíritu. Esto en un sinfín de aplicaciones que sería bueno poder pensarlo cuando estemos solos. No hay mayor despliegue y manifestación de poder en la tierra que por un alma que está siendo transformada a la imagen de Cristo. El alma tiene la capacidad de expresar la gloria de Cristo, así como una mujer tiene la capacidad de expresar la gloria de su marido. El alma es comparada en 2 Corintios 11:3 a una mujer llamada Eva. Así como Eva fue engañada en vuestros sentidos, así como Eva fue engañada en sus sentidos, me temo que ustedes también sean engañados en vuestros sentidos.
El alma ahí toma una forma de mujer y es interesante. Y en esto hace una exposición el apóstol Juan Balistrelli, ahí por el año 2018, muy precioso, hablando del alma como esa mujer. Y tiene tanto sentido, porque así como el alma debe expresar a Cristo, la mujer expresa la imagen del varón, ¿sí? Porque Cristo es la gloria de Dios, el hombre es la gloria de Cristo y la mujer es la gloria del varón. Y esto, entendido entre el alma y el espíritu, el alma debe reflejar la mente de Cristo, el alma debe reflejar las emociones, el sentir de Cristo, el alma debe reflejar los deseos de Cristo. ¿Qué es un alma hermosa? Un alma hermosa es el alma que refleja a Cristo. Y esa es la salvación del alma. Cuando el alma es absorbida por Cristo que habita en nuestro espíritu. Todo lo que pasa en nuestro interior. Por eso que este concepto del Dios que nos visita retrasa la imagen de Cristo en nuestra alma. Porque nuestra alma no se nutre de Cristo en el exterior, el alma se nutre de Cristo en el interior. Es glorioso. Pasamos a la próxima placa, por favor. El Evangelio es eterno. Nos ofrece y nos otorga principalmente beneficios y riquezas eternas. Sí, pero también ha incluido propuestas para nuestro tiempo aquí en la tierra. Si Dios no tuviera planes con nosotros en la tierra, no nos hubiera dado un alma. Si no tuviera planes con nosotros en la tierra, no nos hubiera dado un cuerpo. Es evidente que disfrutar a Cristo nos introduce a la realidad eterna, pero esa realidad eterna tiene que entrar en el tiempo y producir una obra. Dios no nos está haciendo escapar de lo terrenal a lo eterno para que vivamos como alienígenas alejados de la realidad de la tierra. No y mil veces no. No es absorbiéndonos para lo eterno, sacándonos de lo temporal. No, es trayendo lo eterno a nosotros para que lo eterno se exprese en lo temporal. Entonces, si entiendo mal, vivo mal. Si comprendo mal, vivo mal. Ahora Cristo está en mí, me sacó de la realidad del mundo. No, Él oró esta oración: Señor, no lo quites del mundo, guárdalos del mal. Porque ¿para qué ellos van a estar en el mundo? Para que el mundo crea que tú me enviaste, y el que cree será salvo. La realidad no es cómo Dios me saca de la tierra. La realidad es cómo Dios me saca del gobierno de lo terrenal, pero no me saca de la tierra, sino del gobierno del mundo. Y ahora trae un nuevo gobierno sobre mí, el gobierno de lo eterno, divino y celestial, para que yo lo exprese en la tierra. Tú eres la puerta de Dios para la expresión de su gloria en la tierra. Dios no te va a usar para competir con el mundo. La iglesia no compite con el mundo. ¿Se acuerda del primer pensamiento? Dios no compite con el faraón. Dios no compite con Putin. Dios no compite con el norcoreano. No, Él se da a conocer. Por lo tanto, la obra que está haciendo en nosotros tiene un perfil, tiene un propósito, tiene un objetivo, y es darse a conocer. Así que toda obra que comenzó en ti es para darse a conocer Él, en tu espíritu, en tu alma y a través de tu cuerpo, para la gloria de su nombre. Beneficios que no son solo para nosotros, sino también para nuestra generación y las próximas. Lo que hemos recibido, y esto es una gran realidad, no podemos pasar toda la vida pensando Cristo en mí, Cristo en mí, Cristo en mí, porque el final de su propósito nunca fue Cristo en mí. El final de su propósito es Cristo a través nuestro. No es Cristo en mí como final, porque nos puede pasar como pasó en muchas generaciones, creer que Cristo está en nosotros solo por nosotros. Y entonces nos escondemos en un monasterio, nos escondemos en un auditorio, nos escondemos en una vida cúltica, nos escondemos en la práctica de la religión evangélica y nos olvidamos que Él está en nosotros para darse a conocer
para darse a conocer. Años atrás se comenzó a correr una palabra que comenzó a tener cierto sarcasmo, ironía, cierta burla de algunos sectores diciendo: la gente del nuevo pacto, todos tienen congregaciones pequeñas. Y se comenzó a comprar esa idea como una idea normal, como que la gente del nuevo pacto tiene, los pastores que anuncian o predican o enseñan sobre el nuevo pacto tienen congregaciones pequeñas. Y se compró la idea y se aceptó y se comenzó a hablar entre bastidores, ¿se entiende la expresión? Entre bastidores que claro, es que a la gente no le importa esto, a la gente no entiende esto. No, no es verdad. En realidad, lo que se estaba comenzando a correr el riesgo es que se estaba generando un énfasis en Cristo en mí y no Cristo a través de mí. Entonces todo tenía que ver con consumo personal. Todo lo que aprendiera es para mí, quiero entenderlo todo para mí, quiero comprender lo que Cristo es en mí. Y es fundamental y esencial saber eso. Por favor, no estoy rebajando la demanda del saber lo que es Cristo en mí. Pero juntamente con el saber lo que es Cristo en mí, debo ser consciente que lo que es en mí es para todos. Y que lo que Él está haciendo no termina en mí, sino que quiere expresarse a través de mí. Y lo que perdimos fue la conciencia de expresión, de la gloria de expresar a Cristo, de la gloria de que Él sea visto. Si el fin del nuevo pacto es que Cristo me habite, entonces todo lo que escuche morirá en mí. Pero si todo lo que entiendo, sé que el propósito eterno de Dios es darse a conocer a través de su iglesia, todo lo que Él haga en nosotros, tengo que orar para entender cómo esto se expresa a través de nuestra vida. La mayor carga tuya no es que Cristo esté en ti, porque ya está, es un hecho. Es un hecho. Puedes saludar a alguien que tenga al lado tuyo y decirle: es un hecho, Él está en ti. La clave de nuestra oración es cómo hacemos que se exprese. ¿Cómo hacemos que se dé a conocer? Porque si antes algunos de nosotros que estábamos en la religión llenábamos auditorio, hoy con la realidad de Cristo, esto va a ser más poderoso todavía. Lo que vamos a vivir en nuestros días será mayor todavía que años pasados, porque la gloria que se expresa a través de la iglesia, que sabe que Cristo la habita, es extraordinario. Él está creciendo en nosotros para darse a conocer. Citamos Hechos capítulo 13, verso 36, porque si en el Antiguo Testamento y en tiempo de sombras, David agradó a Dios sirviendo a su generación según la voluntad de Dios, cuanto más nosotros. Si alguien nos preguntara cuál es la voluntad de Dios para nosotros, no saquemos chapa de ministerio. No, la voluntad de Dios es que yo sea pastor. Gloria a Dios si esto es así. Pero realmente la voluntad de Dios trasciende los títulos ministeriales. La voluntad de Dios es que Cristo sea expresado a través nuestro. Que cuando alguien nos pregunte cómo viviste en tu generación, le podamos decir: vivimos para expresar a Cristo en el trabajo, en la industria, en la escuela, en cada lugar donde nos movemos, vivimos para expresar la realidad de Dios. Y esto es glorioso. Vivir con la conciencia de que expresamos a Dios en todo lugar y en todo tiempo. El Evangelio es integral. ¿Se anima a repetir conmigo? Pasamos a la siguiente placa. El Evangelio es integral. Es espiritual, es eterno, es global y es universal. Esto es el Evangelio. Cuanto más estudiamos el Evangelio, entendemos la dimensión de lo que representa el Evangelio. Pero quisiera resaltar que para Dios no hay tensión entre lo espiritual y natural. Que para Dios no hay tensión entre espiritual y material. Que para Dios no hay tensión entre el espíritu y el alma. Solo hay un orden. Y esto es acerca de lo que es primero. Por alguna razón parece que lo material, lo natural, la materia fuera opuesto a Dios. Y entonces ponemos un versus donde no hay un versus.
La única vez que la materia, lo material y lo natural es enemigo de Dios es cuando eso gobierna al ser humano. En otras palabras, lo material no es un problema para Dios. Gracias a Dios por este auditorio, porque nos reúne, porque nos permite crecer en Cristo, porque nos permite aprender. Ahora, el auditorio se volvería un problema si el auditorio nos gobernara, pero el auditorio no gobierna, el auditorio suple una necesidad de poder albergarnos a todos y poder crecer juntos. Hubo un momento que lo espiritual comenzó a decirse que no tengas un coche porque no tenés que tener nada, no tenés que tener casa, no tenés que tener dinero, no tenés que tener negocio, no tenés que tener empresa, porque lo único que importa es lo espiritual. Ya venimos de ahí y colocamos una tensión donde Dios no tiene tensión. Jesús necesitó lo material para predicar el Evangelio. Jesús necesitó la barca de Pedro. Jesús necesitó el dinero de las mujeres que colaboraron para el avance del reino. O sea, lo material no es una tensión para lo espiritual. ¿Me explico? Lo que nunca puede lo material es tomar el lugar de lo espiritual. Lo que nunca puede lo natural es tomar el lugar de lo espiritual. Porque lo primero es innegociable. Dios usará lo natural para glorificarse. Por eso sana cuerpos. Si la materia fuera un problema, ¿por qué Dios está preocupado en sanar cuerpos? ¿Por qué sana los cuerpos? Si todo es espiritual. Entonces nos damos cuenta que no hay una tensión entre lo espiritual y lo natural, lo espiritual y lo material. No hay una tensión. Lo que tenemos que garantizar es el orden. Si lo espiritual gobierna, podemos tener mucho y no nos vamos a corromper. Levante sus manos, por favor. Si lo espiritual gobierna, lo material no es un problema. Progresa, avanza, crece, extiende, emprende, haz negocios, sigue desarrollándote. Lo material no es un problema si lo espiritual está bien garantizado. Si lo espiritual ocupa el lugar. Ahora, no puedo cometer el error de anunciar como se anunció décadas pasadas, años pasados, donde lo material definía lo espiritual. No es lo material lo que define lo espiritual. Hay mucha gente próspera, miserable, desgraciada, corrupta, perversa, avara. Lo material no define lo espiritual. Pero dígame si a lo espiritual lo material no le colabora. Dígame si tomarnos unos días de vacaciones en familia no nos ayuda para alinear la tropa. La cuestión es cuando lo material gobierna sobre lo espiritual. Lo natural y lo material no es un problema. Y necesitamos ver lo que esto significa desde la perspectiva espiritual. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero ¿qué es lo que dice primero? Así como prospera tu alma. Porque si el alma no prospera por la verdad, entonces todo lo natural y material lo aplastará. Pero no anule algo que pertenece a lo que Dios le ha entregado a los santos y a la iglesia del Señor. Toque a otro hermano y dile, prospera en Cristo y desde Cristo. Prospera en tu alma, prospera en tu salud, prospera en los recursos financieros. Prospera, 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 prospera. Solo recupera el orden y mantén el orden siempre. Recuerden que no es prosperar más trabajo y descuidar la vida en el Señor. ¿Sí? No estoy haciendo doctrina, apóstol, estoy tratando de cuidarme, no. Ya veo que el jueves el apóstol José Luis dice, bueno, todo lo que escucharon estos 3 días es todo lo que no tenían que haber escuchado. Lo traje para que les enseñe lo que no debemos saber. Seguimos, por favor, mirando la pantalla. El problema es cuando la mente, que es una herramienta, quiere gobernar autónomamente de Dios. Y aquí aparece el yo pienso. No se ofenda conmigo, pero importa poco lo que vos y yo pensamos. Es lo que Dios dice. Una mente prospera cuando deja de opinar. Dejemos de opinar. No, yo opino que si hacemos esto, yo opino que... No, dejemos de opinar. La palabra opinar viene de una expresión que significa ya has juzgado. Ya has juzgado. Una persona no tiene simplemente una simple opinión. Lo que tiene la persona es un juicio emitido desde su interior.
Nosotros no vivimos para opinar, nosotros vivimos para ver desde la mente de Cristo, para juzgar desde las Escrituras por el Espíritu del Señor y tomar las decisiones que Dios quiere que tomemos por el Espíritu. El problema es cuando la mente, que es una herramienta, quiere gobernar autónomamente de Dios, porque se vuelve irrelevante para lo que fue diseñada. El alma debe responder al Espíritu. La mente debe responder al Espíritu. Seguimos, ¿les parece bien? ¿Vamos bien hasta aquí, apóstol? José, ¿vamos bien? Seguimos cualquier cosa. Marcelo corrige todo después. El gran problema de la mente es la fuente de tinieblas que la nutre. Lo tiene en la pantalla, muchas gracias. El gran problema de la mente es la fuente de tinieblas que la nutre y no el desarrollo o la preparación. Quiero explicar esto con la siguiente expresión específicamente. Durante años, la Iglesia prohibió estudiar a los jóvenes porque tales conocimientos dañaban su fe, pervertían su vida y su llamado. Pero cuando el espíritu está fortalecido, la mente es selectiva en la información que recibe. ¿Le parece si lo trabajamos? Nunca el problema es la mente. El problema no es la mente, sino la fuente. La fuente de donde se nutre la mente. Si la mente se nutre de principados y potestades, entonces toda información será usada y procesada por la mente a favor de los principados y las potestades. Pero si la mente se nutre de Cristo, la mente expresará a Cristo a través de las palabras, las decisiones y las acciones. Anular la mente es atrofiar la mente. Anular la mente es llenarnos de ignorancia. Anular la mente es sentenciar nuestro destino a caer en trampas de las tinieblas todo el tiempo, porque la mente no fue creada para ser detenida, la mente fue creada ¿para qué? Para desarrollarse. La mente que no se desarrolla se atrofia. Y voy a explicar ahora con términos médicos esto, pero tiene sentido, solo retenga lo que estoy diciendo. La mente siempre se nutre. Si tuviera una imagen ahora, le dibujaría un cerebro con raíces. Las raíces pueden ser de principados y potestades o las raíces pueden ser de Cristo. La mente siempre está consumiendo y la mente siempre está expresando. Si la mente consume mal de la fuente, lo que expresa está mal. Por ejemplo, ¿usted cree que Napoleón Bonaparte era un ignorante? No, Napoleón Bonaparte, considerado en las grandes universidades del mundo, fue uno de los máximos pensadores de los siglos pasados. ¿Usted piensa que Hitler era un ignorante? No. ¿Ustedes creen que los corruptos, los ideólogos del mundo perverso son gente ignorante? No son gente ignorante, son gente con mente desarrolladas. El problema es que el desarrollo de su mente tiene una fuente. ¿Cuál es la fuente? Los principados y la potestad. Me deja cambiar ahora la ecuación. ¿Y qué pasa si esa misma mente es alimentada por Cristo? Piense un Napoleón Bonaparte queriendo llenar el mundo para Cristo. Piense un Hitler queriendo llenar el mundo para Cristo. Podríamos tomar otros líderes como referencia, pero se nos iría el tiempo. Lo que quiero decirles, señores, la mente no es el problema. El problema está en la fuente. Ahora, no hay nada peor, y sigan la ecuación, no hay nada peor que tener una mente que se puede desarrollar, estar en Cristo y no estar desarrollándose. Es un desperdicio. Es un desperdicio tener la mente que Dios nos ha dado y no desarrollarla. Muchachito, tenerte aquí en primera fila para mí es el gozo más grande que puedo tener hoy. Porque esto se trata de ustedes. Jonathan, nuestro hijo, hoy
Todo el mundo lo conoce como predica y como ministra en todo el mundo literalmente. Él a los 8 años rompió todas las normas del seminario bíblico. El seminario bíblico decía, no pueden estudiar menores de 15 años. Él tenía 8 años, sentado en primera fila, comiendo toda la palabra. A los 16 años él ya estaba predicando por todas partes. ¿Qué quiero decir con esto? Él no tiene una mente superior. Él tiene la misma mente que los demás. La diferencia fue que la desarrolló. La desarrolló. A veces nosotros como padres no desarrollamos la mente de nuestros hijos como debiéramos, porque pensamos que son chiquitos. Y aceptamos la propuesta de las tinieblas, que adolescente significa no tener definiciones, no estar definido. A los 12 años Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Sabía a quién pertenecía, sabía que era hijo, sabía cuál era el propósito que había llamado. O sea, lo que el mundo nos termina filtrando en la mente, lo terminamos creyendo y lo terminamos reproduciendo. Y entonces pensamos que nuestros niños, un mensaje como este, no lo pueden entender. Mentira. Pensamos que nuestros adolescentes no pueden entender ciertas terminologías. Mentira. Porque mientras nosotros pensamos que no, todo el sistema está trabajando con ellos para la edad de 6 años, enseñarle cómo funcionan los genitales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la mente tiene un poder de desarrollo impresionante. La cuestión es cuál es la fuente. Pero si tenemos la fuente correcta y no nos desarrollamos, es un desperdicio. Es tan malo tener la fuente de principado y potestades como tener la mente de Cristo y no desarrollarla. Es un desperdicio de cerebro, es un desperdicio de vida. ¿Qué ves en tus hijos? Los más grandes cerebros de esta generación. ¿Puedes verlos? ¿Puedes verlos? Solo tienes que animarlos, inspirarlos y ayudarles a creer y a entender que pueden desarrollar. Tomar los niños de la calle, tomar los niños de los parques, tomar los niños de los lugares y comenzar a empoderar el pensamiento de que Cristo en ellos va a desarrollar su vida de una manera extraordinaria y poderosa. Algunos de nosotros terminamos siendo un poquito de lo mucho que es esta realidad. Muchos de nosotros no sabíamos ni leer ni escribir, nos comíamos las palabras. Pero fue la responsabilidad de entender que si se podía desarrollar la mente, la desarrollaríamos. Y nos expusimos y estudiamos y leímos y trabajamos, porque esto no es para vagos. El desarrollo nunca es para vagos. El desarrollo del espíritu no es para vago, el desarrollo del alma no es para vago, el desarrollo del cuerpo no es para vago. Nada se desarrolla en la pereza y en la vagancia. ¿Cuántos dicen amén? Requiere de responsabilidad, de continuidad, de disciplina. El desarrollo requiere. Y es importante que lo hagamos. Una de nuestras pastoras se llama Carolina Alegre. El pastor Marcelo la conoce, de Brasil. Hace muchos años atrás comenzó el pastorado con su marido en Camboriú. Ellos son argentinos. Y un día llegué a la casa y me dice, papá, ¿será que debiera de estudiar? Y le digo, ¿qué querés estudiar? Me dice, quiero estudiar neuropsicopedagoga. Ya el nombre era difícil repetirlo. Lo repetí 3 veces y hablas en lengua. Y le digo, sí, hacelo, te va a costar al principio porque hace tiempo que no lo haces, pero hacelo. Hoy es una de las más grandes neuropsicopedagogas de San Pablo, Brasil. Los neuropsicopedagogos la consultan a ella. Y sería lindo conectarla para que algún día que venga a Argentina pueda estar aquí, compartir con los hermanos y disfrutar juntos, porque es una belleza de persona, pero tiene un desarrollo donde saca a las mujeres de una capacidad de estar escondida a una exhibición para expresar a Cristo en esos ambientes. Mis hermanas, mis hermanos, todos tenemos las mismas oportunidades, porque ocasión y tiempo nos acontecen a todos. Tal vez no tuviste la oportunidad de serlo, no es el tiempo de llorar lo que no se pudo, es tiempo de decir 2025, voy a desarrollar lo que Cristo ha puesto en mí. Primero Él crecerá, primero Él crecerá, primero Él crecerá, pero juntamente con Él voy a desarrollar, porque si Dios me tiene vivo acá en la tierra no será para ocupar oxígeno, será para hacer una expresión de Cristo para la gloria de su nombre. Amén, sí, claro que sí. Claro que sí, y lo vamos a ver y lo vamos a vivir juntos y lo vamos a compartir. Es verdad que durante años yo soy parte de esa escuela, a mí me impidieron ir a estudiar. Me dijeron, no vayas a estudiar, tenés que dedicarte a las cosas del Señor. Claro, es que no se entendía en aquel momento, no había maldad, había ignorancia.
Entonces nos impidieron estudiar. Y gracias a Dios que no me quedé con él, no vayas a estudiar, y me fui a estudiar al seminario. Lamentablemente algunas cosas que fui a aprender no me ayudaron mucho en el seminario, les confieso. Porque antes de ir al seminario yo oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban, sea cáncer, sea leucemia, sea enfermedades terminales. Yo oraba y se sanaban. Después que fui al seminario no sabía cómo orar. Porque me dijeron que había tantas razones para las enfermedades que ya no sabía cómo orar. Si oraba por el pecado, si los problemas de los familiares, si los problemas del alma. Yo antes oraba así, Señor, sánalo, y se sanaban. Ahora que tengo tanta información ya no sé cómo orar. Pero aún así hay que seguir estudiando. Me acordé que estaba en una escuela. No, solo una broma. Ahora, que te digan que estudiar daña la fe, qué poco vale Cristo en el interior de un joven. Qué poco conoció un joven a Cristo para decirle que no estudie en la universidad porque le van a robar la fe. O sea, lo que debería haberle dicho es que Cristo crezca en ti, y Cristo en ti te va a ayudar a discriminar qué es lo apropiado y qué es lo inapropiado. Pero estudiar tenés que estudiar. Prepararte tenés que prepararte. Capacitarte tenés que capacitarte. No, es que me van a dañar la fe. ¿Cómo van a dañar al Cristo que está dentro tuyo? A menos que no lo conozcas o a menos que no lo tengas. ¿Por qué leímos Hechos capítulo 7, verso 22? ¿Por qué? Porque Moisés fue quien fue porque aprendió en la Universidad de Egipto. Y ahora viene lo lindo. ¿Está feliz de estar aquí y no estar muerto? ¿Está feliz de estar vivo y no estar muerto? Yo estoy feliz. Quiero resaltar aquí para pasar al siguiente punto y voy a explicar lo de Moisés. Cuando el espíritu está fortalecido de un niño, de un adolescente y de un joven, señores, no hay mala enseñanza que lo pervierta. Nuestros niños se han parado en las escuelas para confrontar a los maestros con ciertas enseñanzas, porque cuando el niño está fortalecido en el espíritu, el niño le dice, no me vas a hacer adorar a esa virgen. No, yo no creo en eso, mi papá no me enseñaron eso, la Biblia no habla de eso. Cuando un niño está fortalecido, el niño sabe separar lo que es. Un adolescente sabe separar lo que es. Un joven, gracias. Lo vi bien, gracias. Un joven sabe separar lo que es por causa de comprender desde el espíritu lo que está bien y lo que está mal. Cuando un joven está fortalecido en su hombre interior, no le van a meter ni derecha ni izquierda. Él se va a parar y le va a decir, Señor, está todo bien, pero yo no creo eso. ¿Han visto ustedes las 3 películas de Dios no está muerto? ¿Lo han visto? Eso es real, no es una película, no es una fantasía, es real. Una generación que se levanta para decir en todos los lugares, hey, Dios está presente, Dios está vivo, Dios es real. Ahora, no podemos dejar de prepararnos simplemente porque están enseñando ideología de género, porque alguien se va a parar en la escuela y va a decir, fantástico lo que ustedes dicen, pero yo no creo eso, porque lo que yo creo es esto y esto y esto. Y si así ustedes tienen libertad para expresarse, yo también tengo libertad para expresarnos. Y entonces tendremos testimonio en las escuelas y en las universidades. El mundo no es un cuco del que hay que escapar. Hay un Cristo que venció y está en nosotros y tenemos que saber expresar. Ahora, si no desarrollamos la mente, nos quedaremos hablando en lenguas. Claro, porque te vienen todas las ideologías. ¿Y cómo te defiendes? Racatarra, bocoro, boyatarra, reprendo al diablo. Y si algunos se caen endemoniados, ya salimos más que vencedores. Pero ese tiempo se está terminando porque hay mentes desarrollándose en estos días y sobre todo 2025 que van a prepararse para saber responder desde Cristo todo lo que venga, porque nadie pudo contra la sabiduría de Cristo. Ahora, si Cristo está en mí, hermano, y me estoy escondiendo, ¿hasta qué punto creo que Cristo está en mí? Nadie pudo sobrepasar la sabiduría de Cristo. Nadie va a sobrepasar la sabiduría de esta generación. La iluminación de la obra de la cruz, cambia la fuente de la mente y la eleva en entendimiento. Oh, qué maravilloso sería tomar a Bill Gates, esa mente súper desarrollada, y en lugar de tratarlo de diablo, presentarle la cruz. Todo lo que a nosotros nos sobrepasa lo llamamos diablo. ¿Se dio cuenta? Estamos parados delante de un multimillonario. Este debe ser un idólatra, pagano, adúltero, corrupto, perverso. Y tal vez el tipo estudió, se desarrolló y preparó.
Pero nosotros llamamos diablo lo que nos sobrepasa. Porque es más fácil. Esa es la mentalidad del pobre delante del rico, ¿no? Seguramente prosperó. Y puede ser o no. Porque hay gente que trabaja y se ha preparado para ganar lo que gana. Y ahí entraría Don Milei para defender a los empresarios, ¿no? Pero no es mi tema, ni derecha ni izquierda. Ahora, ¿qué hace la cruz? La cruz hace pedazo a la fuente, no a la mente. Por eso se renueva el espíritu de nuestra mente. ¿Cuánta información tenía Lucas, el doctor? ¿Cuánta información tenía Saulo de Tarso? Que cuando tiene que escribir las cartas como Pablo, todo lo que él había aprendido le sirvió para poder presentar el Evangelio de la forma en que él lo presentaba. ¿Qué hizo Dios con este Moisés? Le cortó la fuente. ¿Pero qué aprendió Moisés en las escuelas de los egipcios? Me puse a estudiar las escuelas de los egipcios por culpa de ustedes. Hermano, me estoy adelantando por cuestiones de tiempo. Pero ya llegó ahí. Ya llegó a cómo Moisés se preparó para ser quien fue. No fue un hecho casual el liderazgo de Moisés. Moisés tenía un llamado divino y una mente extraordinaria. ¿Me está escuchando? Un llamado divino y una mente desarrollada. Saulo no fue una casualidad en el universo. Saulo tenía una mente desarrollada. Y fue la diferencia con Pedro. Mente desarrollada, que lo único que necesitan es cortar la fuente y conectar a la fuente genuina y verdadera. El más grande de los médicos que se conecte con la mente de Cristo, ¿sabe lo que puede llegar a ser? Bill Gates, con esa mente, pasado por la cruz, cortado con la fuente, lo que puede llegar. ¿Por qué no pensar nosotros que de nuestros niños pueden salir superdotados? ¿Por qué no pensar que de nuestros niños, conectados con la fuente que es Cristo, puede salir una generación poderosa que administre muchas cosas para la gloria del Señor? Sí, la obra de la cruz produce un corte con la fuente y eleva el nivel de entendimiento. Eleva el nivel de entendimiento para entender más rápido, para comprender más rápido, para poder discriminar más rápido lo que es de lo que no es. La mente depositada en Cristo tiene mayor nivel de desarrollo. El desarrollo de la mente es esencial por todo lo que el hombre puede hacer en Cristo por el prójimo. Recuerde que todo lo que Dios hace en nosotros, ¿en quién va a terminar? En el prójimo. ¿Qué puede estudiar un doctor cuando estudia medicina? ¿Por qué causa? ¿Para ganar más dinero? ¿Para tener su clínica? ¿Para tener un montón de cosas? La pregunta que me hago, ¿qué puede producir un doctor que estudia para sanar enfermos, para destruir las enfermedades, para prevenir las enfermedades? Desde Cristo todo se piensa con el beneficio para el prójimo. Mi hijo está hace un año y poco emprendiendo una empresa muy bonita de telecomunicaciones, de tecnología. Y hermano, ya tiene 10 empleados. 10 empleados. Y está proyectando cómo les va a pagar los próximos años y cómo va a tener 100 empleados y 1000 empleados. Él no está pensando en prosperar para él. Él está pensando en prosperar para ver cómo hace que otros puedan también ser beneficiados a través de lo que él está emprendiendo. Mentes desarrolladas que traen la realidad del cielo a la tierra. El desarrollo de la mente en un hijo de Dios puede hacer cosas extraordinarias por el prójimo como expresión de la vida de Cristo. ¿Tiene sentido? Si la vida de Cristo está en mí, ¿qué debería pensar en el prójimo? ¿Por qué voy a prepararme? ¿Por dinero? No, el dinero será la consecuencia. Por el próximo. Por los otros, por los demás, por la gente que Dios nos va a permitir. Lo que vamos a aprender tiene que ver con otros, no solo con nosotros mismos. Como hijos de Dios, fuimos llamados a desarrollar nuestra mente, garantizando la fuente. Garanticemos la fuente y lo que aprendamos no tiene conflicto. La mente es una herramienta, depende de cuál mano la use. En esencia,
La cuestión de la mente natural es la fuente que la gobierna y la sustenta. El desarrollo de la mente es esencial. La superación continua de la mente natural es imprescindible. Y en esto tenemos que alentarnos y animarnos unos a otros. Supera, desarróllate, crece, lee, investiga, estudia, aprende. No te quedes con lo que no sabes. No te quedes con lo que no puedes. Recuerda que esto es como el cuerpo. Más lo desarrolla, más se entrena, más fácil se vuelve. No me fue fácil empezar levantando 40 kilos, 60 kilos en el gimnasio. Comencé con 5 kilos y me costó. Pero después levantar 40 kilos, 60 kilos fue fácil porque todo al principio cuesta. Pero necesitamos hacerlo. Y cuanto más lo hagamos, veremos que hay como una capacidad interna, automática dentro de la mente, que cuanto más aprendo, más fácil me es aprender. ¿Vio que dicen que quien tiene 2 idiomas, aprender el tercero le es fácil? Que quien tiene 3 idiomas, aprender 6 idiomas es fácil. Porque cuanto más la mente se desarrolla, más fácil es aprender. Nos cuesta aprender cuando estamos lejos del desarrollo, pero en el entrenamiento lo vamos logrando. Y ahora sí, terminamos para que me mire con alegría. Mentes saludables y desarrolladas son mentes más exactas. Ejemplo, Lucas y Pablo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Quién era Lucas? Un médico. Preste atención a lo siguiente que usted tiene en la pantalla y está escrito. La palabra verdad aquí no es la palabra aletheia, donde aparecen en la mayor cantidad de veces. La palabra verdad aquí es la palabra asphaleia, que significa conocer bien la verdad o conocer la verdad exacta. ¿Cuál es la diferencia entre los otros conocedores de la historia y Lucas? La exactitud. La exactitud. ¿Qué aprende un doctor? Que por falta de exactitud puede matar a alguien y con exactitud puede curar a alguien. La exactitud en el diagnóstico, la exactitud en la medicación. La exactitud es la clave para un médico. Ahora, cuando él dice que conozcas bien la verdad, él está diciendo, te he escrito, me he tomado el tiempo para escribirte, para que conozcas la verdad exactamente, porque hay verdades y verdades exactas. Y lo que un doctor tiene en mente, como mente desarrollada, ¿qué es? La exactitud. Esta expresión que usa Lucas en el verso 3, haber investigado con diligencia, esas son expresiones de una mente desarrollada, ¿me explico? Expresiones de una mente desarrollada. Investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, para que conozcas bien la verdad exactamente. Y exactitud lo dejamos para mañana. Lo dejamos para mañana. ¿Le parece? Lo dejamos para mañana. ¿Viene mañana? Mañana va a estar más lindo, ¿eh? Usted diga que sí, después mañana vemos, pero mañana vamos a hablar de mentes desarrolladas, son mentes exactas. Nosotros tenemos la terrible expresión del así nomás. ¿No? La terrible expresión de así nomás. Pero son expresiones que tienen que salir de nuestro vocabulario. Estamos caminando hacia la exactitud de la vida de Cristo en nosotros y su expresión en almas exactas. Abrace 2 o 3, dile, tú eres un alma exacta que está siendo desarrollada.